Una vez que ya tenemos nuestra idea, definimos cómo lo vamos a implementar, tenemos el diseño de nuestro logo, tenemos el diseño del sitio web, llega uno de los pasos más complicados, es quizás el que más tiempo lleva y el que más quizás presupuesto va a llevar de acuerdo a la implementación que definimos previamente. Porque claramente no es lo mismo crear un sitio web, por ejemplo, de una empresa, donde es un sitio estático, en el cual el contenido varía muy poco, entonces la programación va a ser bastante simple, generalmente es crear el código HTML, CSS, eh, quizás alguna cosa pequeña con JavaScript, pero no requiere ninguna programación extra que sea más compleja. Entonces, ese tipo de sitios, por ejemplo los sitios estáticos, dependiendo de la cantidad de contenido, pueden llegar a llevar de desarrollo quizás de una semana a un mes aproximadamente. Eh, y también otra variable importante, por supuesto, es el precio. Además, si el desarrollo es demasiado complejo, quizás no alcanza quizás con un solo programador, porque, por ejemplo, en los sitios web que son más complejos, como por ejemplo si queremos armar, no sé, por ejemplo una especie de red social que requiere que los usuarios se registren, requiere eso de una base de datos donde se guarda toda esa información, se programan muchos scripts y distintas clases, etcétera, que llevan más tiempo y aparte, como les decía, quizás no alcanza con un programador. Más adelante en el curso vamos a explicar bien las diferencias, pero una cosa es el front-end, es decir, programar lo que se ve en el navegador, lo que uno ve cuando visita un sitio web, y otra cosa muy distinta es toda la programación del lado del backend, que es esto que les decía, la información que se guarda en bases de datos, que es todo contenido dinámico, que cambia constantemente. Eh, entonces, sí es, dependiendo del tipo de proyecto, algo que va a llevar bastante tiempo. Eh, a veces es mejor también quizás gastar un poco más de presupuesto y asegurarse de que la persona que va a estar a cargo de la programación del sitio tiene la experiencia necesaria, es confiable, sabemos que puede cumplir con los objetivos, porque la parte de la programación muchas veces es frustrante porque pasa de que te pueden decir de sí, esto está en un mes y pasa el mes y todavía no está terminado y así pasa el tiempo y empiezan a aparecer errores o cosas que no están bien definidas. Entonces es también muy importante la comunicación del encargado de la programación con, por ejemplo, que tengan claro cómo es la implementación, que todos los detalles estén bien aclarados, que el diseño, como les decía, esté terminado, porque si el diseño no está bien definido o por ejemplo está el diseño de lo que es la versión de escritorio pero todavía no está terminada el diseño de mobile, y si el programador empieza a trabajar con eso después pueden ocasionarse muchas incompatibilidades entre las distintas versiones del sitio web. Entonces es un tema muy complejo que requiere también que el programador esté realmente capacitado para poder cumplir con eso. Mismo si ustedes por ahí en algún momento deciden empezar a estudiar programación web o ya tienen conocimientos, van a poder entender todo, más en profundidad todas estas cosas que les estoy comentando. Eh, pero sí es importante saber que es una de las etapas más importantes de crear un sitio web. Además, en conjunto con la implementación también se define o sea, al momento de definir la implementación se debe hacer con el programador, porque también se tiene que tener en cuenta de que si vamos a necesitar
trabajar con tecnologías de backend. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver que está PHP, Python, Java, .NET. Son todas tecnologías del lado del backend que necesitan un servidor con una configuración específica para que ese programa funcione. Por eso es importante que con el programador coordinar todas esas cosas para que al momento de terminar y publicar el proyecto funcione sin ningún inconveniente. Así que bueno, eso es más que nada el resumen de cómo es esta etapa del proyecto de la programación. Si tienen alguna consulta específica sobre estos temas que estuvimos hablando, sobre el frontend, sobre el backend, la integración, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar en la programación, si tienen alguna pregunta específica me la pueden dejar en los comentarios.